saludo cordial para todos nuestros amigos en el internet, en Twitter, en Facebook, en Google y también en YouTube e Instagram. Señores, les vamos a presentar en esta hora el tema la ciencia de Dios, porque muchas personas creen en Jesucristo como que es una mitología, y durante estos 2000 años de que la religión ha seguido metiendo su falsa enseñanza, nosotros estamos ahora contradiciendo por la revelación del Espíritu Santo todas esas enseñanzas que nos han dado. Por ejemplo, en esta enseñanza que hoy vamos a llevar a ustedes, dicen que Eva se comió una manzana y que el árbol era un árbol de manzana. En la palabra no dice eso, dice otra cosa, para que ustedes sepan que ese árbol era un árbol de ciencia, de sabiduría, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la palabra ciencia, según el español, conforme a lo que dice en este diccionario Lexus, dice así: ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Entonces, esto habla en el campo natural, de las ciencias del mundo, porque está hablando en el idioma español. Mas nosotros hablamos de la ciencia de Dios, que es la ciencia del Espíritu, que es el conocimiento de las cosas celestiales. Entonces, para que las personas no mezclen la ciencia del mundo con la ciencia de Dios. Esto no es una mitología, es la verdad divina. Su palabra es ciencia del Espíritu, así como hay también las ciencias en el mundo, la psicología, psiquiatría y otras cosas que tratan sobre problemas mentales. Aquí en este asunto hay la ciencia del Espíritu que trata de problemas y soluciones espirituales. Y este tema lo vamos a confirmar con capítulos y versículos en el libro de la verdad. Cada uno de nuestros hermanos va a presentar 4 capítulos y sus respectivos versículos. Seguimos adelante con esta presentación de este tema. Amén. Saludos en el nombre de Cristo, ¿no? A todo el pueblo de Dios que está por toda la faz de la tierra. En Génesis capítulo 3, verso 6, la Sagrada Palabra dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, hermano, le hago una pregunta. Si comió el fruto para alcanzar sabiduría, ¿y era manzana? No, aquí no dice que es manzana, sino dice que es sabiduría. Que alcanzó sabiduría, que alcanzó sabiduría al comer del fruto. Entonces ahí tenemos un pequeño misterio que hay que saber descubrir. Unos dicen que es la manzana, otros religiosos dicen que son relaciones sexuales, pero en la palabra no dice ninguna de las dos cosas. Entonces es un árbol para alcanzar sabiduría. Entonces lo que dice la religión es una falsedad y lo que dicen los religiosos otra falsedad. Amén. Ahora también en Números capítulo 24, versículo 16. Dice: amén. La palabra de Dios dice así: dijo el que oyó los dichos de Jesucristo y el que sabe la ciencia del Altísimo.
La ciencia dice, ¿no? Sí, dice ciencia del Altísimo. La ciencia del Altísimo. No dice la ciencia del mundo. No. Dice el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Amén. En Primera de Reyes 7:14 también tengo otra porción. Aquí le faltó decir el capítulo y el versículo de lo que leyó. Por favor. De lo que leí en Números capítulo 24, verso 16 era. Ya, listo. Continúe con lo demás. En Primera de Reyes capítulo 7, verso 14, la Sagrada Palabra de Dios dice así: hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre que trabajaba en bronce era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Dese cuenta que dice, Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia de Dios. Ciencia de Dios dice, no Sí, dice la ciencia del mundo. La ciencia del mundo. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10 al 11, dice así la Sagrada Palabra. Dice, ¿qué pidió Salomón a Dios? Pidió sabiduría. Dame ahora sabiduría y ciencia, le pidió Salomón al Señor Jesucristo, ¿no? Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Sabiduría y ciencia. Entonces, sabiduría y ciencia. Entonces, la fe de Dios es una ciencia del Espíritu. Amén. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia, hasta el versículo 12 también. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahí resaltamos lo que dice sabiduría y ciencia, es lo que es la ciencia de Dios, ¿no? Es la ciencia del Espíritu. La ciencia del Espíritu. Amén. Esa es la porción que tengo para compartir a mis hermanos. Muchas gracias. Siga, hermano. No diga nada usted, hermano. Entonces yo quiero presentarles también otras partes de la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 11, verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Y aquí lo tenemos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así. Dice así. Desde el verso 31, 32, 33 dice, así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¿Está oyendo? Ciencia de Dios. Aquí no dice religión ni mitología, dice ciencia de Dios. Ahora, tenemos también en la primera de los Corintios, capítulo 2, verso 13. Aquí del campo de la inteligencia, de ahí el conocimiento y de ahí viene la sabiduría. Dice así, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que los naturales, tanto mundanos como religiosos, no pueden entender la ciencia de Dios, o sea, esta sabiduría. Se van a los seminarios, pero lo que hacen en los seminarios es una Babilonia.
no un conocimiento puro de la ciencia de Dios, porque han dejado a un lado a Dios y han usado sus propios intelectos para querer entender la palabra divina, cuando Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así dice Dios. O sea, para entender la revelación divina tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que los pastores que tienen títulos de seminarios han eliminado todos los ministerios del don del Espíritu Santo para establecerse ellos. Por eso no puede entender la sabiduría divina, porque bajo el campo terrenal, carnal, no se puede entender las cosas de Dios. Solo Amén. Dios revela por su Espíritu. Amén, hermano. ¿Tiene alguna otra porción más para compartir? Sí, hermano, sí tengo. Aquí dice en Filipenses, capítulo 1, verso 9. Dice, desde el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en ciencia. Esto es ciencia, no es religión falsa ni tampoco mitología. Ciencia, dice la palabra. Amén. Ahora, tenemos la clave de todo el asunto. Está en Proverbios, capítulo 'Me esperan un momentito, por favor. Proverbios capítulo 24. Perdón un ratito, capítulo 24, verso 4. 24, verso 4. Dice así, porque su corazón, desde el 2 dice, 24:2, porque su corazón piensa en robar los malos, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará la casa de Dios, nosotros. Y con ciencia se llenarán las cámaras. Con ciencia. Para los que dicen que esto no es ciencia, es la ciencia del Espíritu. Porque hoy esto no lo podemos mezclar con la ciencia del mundo, con astronomía, con biología, con ninguna de esas ciencias del mundo. Esto es la ciencia del Espíritu. Y tenemos también Proverbios 8:12. Capítulo 8, verso 12, ¿no, hermano? Sí, capítulo de Proverbios. 8. Proverbios, capítulo 8. Capítulo 7, capítulo 8, verso 12. Mira lo que dice aquí. Yo la sabiduría, no la del mundo, ojo, sino la celestial, esta. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. La ciencia de los consejos. ¿Quién la halla? La sabiduría. La sabiduría manifestada en carne fue el Señor Jesús. Cuando dice en Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Y aquel verbo se hizo carne, o sea, tomó un cuerpo. Ahora el cuerpo que es la iglesia. Amén. Gracias para todos. Gracias, hermano. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Les voy a dar una porción de la Escritura. La palabra de Dios dice en Job capítulo 12, versículo 12, dice así: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. ¿Qué ciencia está en los ancianos? La ciencia de Dios, la ciencia del conocimiento pleno de Dios. La sabiduría divina. La sabiduría divina, que solo Dios la puede dar, no los seminarios ni carreras que escoja. También dice en Proverbios capítulo 2, versículo 10, dice así: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma,
Ahí está, la ciencia. La ciencia divina. Sí, la ciencia divina. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 20. Dice así: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Con su ciencia, ¿a quién se refiere? Con su ciencia. A la ciencia de Dios mismo. Se refiere a Dios. También, Él con su ciencia dividió los abismos. Se refiere a la ciencia divina. También tengo otra porción en Isaías capítulo 40, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ciencia del Espíritu, ¿no? Claro, toda la escritura dice que es inspirada por Dios, entonces vemos que es una ciencia celestial. No es una ciencia inspiradas humana. por el Espíritu Santo, no por ideologías ni psicologías humanas. Amén, gracias mi hermano. Gracias, hermano.